¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, ya son 5:27. En unos minutos más vamos a comenzar con nuestro grupo con vida para mujeres. El tema de hoy es En la intimidad de la sala y pues es un capítulo más del libro que estamos leyendo de cómo tener un corazón de María en un mundo de Marta. Un libro que en verdad, yo les he dicho por algunas veces, ha sido de gran bendición para mí. O sea, ustedes lo pueden ver cómo está de mojado. O sea, ya sufrió un aguacero muy fuerte. Yo tenía mi mudanza en Monterrey y sufrí un aguacero ahí muy fuerte. Y sin embargo lo logré rescatar. Y en cada etapa de mi vida que lo he logrado, le decía yo la semana pasada a una mamá de uno de nuestros alumnos, le dije, ha rematado a la Marta que llevo dentro. O sea, ha ido como que la machaca, como que la termina de ahí de aniquilar, ¿verdad? Pero siempre queda algo de Marta en nosotros. Entonces es bueno leer estos libros porque nos confrontan y sobre todo que nos muestran, son como una enseñanza y nos revelan un poquito más de acerca de lo que Dios quiere hablarnos, no porque un libro sea más importante que la palabra de Dios, sino porque pues hay autores en los que realmente nos enseñan mucho acerca de la palabra de Dios, desmenuzan mucho un solo pasaje y este es el caso de este libro de Joanna Weaver, Cómo tener un corazón de María en un mundo de Marta. Conforme te vayas conectando, te voy a pedir que le des compartir, que le des like, que no sé, que etiquetes a alguna de tus amigas o algunas mujeres que tú sabes y que este tema de hoy va a ser bendición. Ya vamos en el capítulo 5 de total. Ahorita les voy a decir cuántos tiene 12, o sea, vamos casi a llegar a la mitad. El próximo martes estaremos llegando a la mitad del libro y pues hasta ahora ha sido de mucha bendición. Puedo decirles que he podido así como que estar un poquito más María, y vaya que estos días han sido muy ajetreados en mi vida, pero pues ha sido de bendición leer este libro. Entonces el tema de hoy es ir en la intimidad de la sala. Y pues son 5:29, vamos a comenzar para poner en manos de Dios este tiempo y que sea su Espíritu Santo el que nos hable a través de esta enseñanza, que nos pueda enseñar un poquito más acerca de cómo es eso de escoger la mejor parte. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde, gracias por la bendición que nos das de poder compartir con tus hijas, con tus hermosas hijas este tiempo, que sea de bendición para todos, pero sobre todo que sea donde tu Espíritu Santo siembra en nosotros esa semilla buena, esa semilla que cae en la tierra de nuestros corazones y da un fruto abundante, que nos pueda moldear a la forma de tu corazón, moldear la forma de tu carácter y sobre todo enseñarnos hacia dónde quieres tú que caminemos. Bendice este tiempo, que tu Espíritu Santo tome el control de todas las cosas, de la internet, del audio, de los ruidos, de todo, Señor, por control, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues bueno, el tema de hoy, lejos de que sea un libro que aparentemente, porque yo también tengo quienes me ven que son varones, es para mujeres, la realidad es que todos llevamos una Marta y una María. Bendiciones, Antonio, hasta España, un saludo enorme hasta allá, hasta la madre patria, aunque hoy estamos celebrando en México la independencia, ¿verdad? El día en que nos independizamos de los españoles. Pues un saludo para allá, porque como les decía hoy a los niños, es bendición todo, aún y cuando pasamos por tiempos de esclavitud, es bendición porque nos deja una enseñanza. Entonces es lo mismo, este libro trae una enseñanza no nada más para hombres, para mujeres, perdón, sino también para hombres. Si ustedes lo llegan a leer, van a comprender incluso, no sé, a su esposa, a su novia, entender algunas cosas, y tal vez ustedes también van a encontrar un poco de esos afanes que como personas tenemos dentro de nosotros y que es necesario confiar en nuestro Dios para poder vivir en esa libertad que Cristo nos dio. Y precisamente que hoy, hablando y celebrando nuestra independencia, es importante que sepamos eso, vivir en la libertad que Cristo nos dio. Entonces hoy vamos a hablar y vamos a reflexionar acerca de cómo tener intimidad con Dios. ¿Qué significa para ti tener intimidad con Dios?
¿Cómo lo logras? Esa es la parte importante, porque no es como que yo acá hoy Mónica les vaya a decir cómo logro yo tener intimidad con Dios y cómo lo logro. O sea, puede ayudarles, pero lo importante es cómo cada uno logramos tener esa intimidad con Dios. Y creo que para tener intimidad con Dios es necesario apartarnos del mundo por completo, pero pongan atención a esto. Es necesario apartarnos del mundo por completo. ¿Y crees que de verdad es eso? O sea, que si de verdad tenemos que apartarnos del mundo por completo, si es necesario estar en una isla desierta o en lo más alto de una montaña para tener intimidad con Dios. Yo creo que sí es necesario apartarnos del ruido, pero ¿será verdadero que necesitemos de estar a lo alto de una montaña, en una isla desierta, o quizás en el monte Everest, que es uno de los más altos? Ahí tendremos una verdadera intimidad con Dios. ¿Ustedes creen que sea así? A mí me recordó, cuando estaba yo leyendo esta parte, me recordó que la semana pasada estaba viendo precisamente una entrevista con los pastores de Iglesia Lakewood del área de español, que están cumpliendo 18 años ya, el ministerio en español de Lakewood Church. Y entonces decía el pastor Danilo Montero que cuando se iba a casar con la pastora Gloriana, el pastor de la pastora Gloriana le dijo que él pronto iba a cumplir, no sé, como 35 años de casados, y entonces él desearía poder estar en una isla desierta solo con su esposa. Y entonces dice el pastor Danilo que él pensó eso y dijo, bueno, así tanto como que yo en este momento quiera estar con Gloriana en una isla desértica, no lo creo que necesito de otras cosas, ¿no? Y él dice, pero si ahora en este tiempo, si me hicieran esa pregunta, yo diría que sí, porque Gloriana se ha vuelto mi hogar y que no necesariamente tengo que estar en una isla desierta, sino que en cualquier lugar donde esté Gloriana, ahí está mi hogar. Y eso me llevó a recordar a la reflexión que viene en el libro, que es precisamente lo mismo. No necesitamos estar en una isla desierta, no necesitamos estar en la punta del Everest, allá en lo más alto, no necesitamos estar, no sé, en una playa, pues qué bonito sería estar en una playa paradisíaca, ¿no? Allá, no sé, en Cancún, en Akumal, que son esas playas tan hermosas del Chac, que realmente son hermosas y que uno disfruta de la presencia de Dios en esos lugares. Pero no necesariamente tienes que estar en esos lugares, sino que tienes que crear tú el lugar correcto para estar en la presencia de Dios. Y vamos a leer el Salmo 139, versículos 7 al 10, porque precisamente el salmista David, este rey David, sabía muy bien a qué se refería y a qué nos referimos con la omnipresencia de Dios. Dice el versículo 7, oh Jehová, Salmo 139, verso 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol, o sea, fíjense bien esa parte, y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí, allí estás tú. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra de Dios, dice el verso 9, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, es decir, donde quiera está nuestro Dios. No es necesario que tengas que estar en una isla desierta, en arriba de una montaña, como lo acabo de decir, sino que nuestro Dios es omnipresente, está en todos lados. Pero la intimidad tiene que ver con qué tan, pudiéramos decir, espirituales somos. Y no es cierto, porque como dice la autora, a veces pensamos que es por eso. Yo les acabo de decir que nuestro Dios es omnipresente, está aquí donde yo estoy, está donde ustedes están. Él es omnipresente. Y no tiene que ver en qué tan espirituales seamos cada uno para decir, tengo intimidad con Dios, sino que al contrario, eso de saber qué tan espirituales somos nos pone una carga que luego no logramos llevar, pero porque seguimos pensando, fíjense muy bien en esto, que hay que hacer cosas para ser lo suficientemente espirituales
para tener intimidad con Dios. Ajá. Y entonces empezamos a tener esta forma de ser, ¿sí? Si hablo de esta manera, o sea, no sé, en mi caso, yo desde niña, o sea, yo me acuerdo cuando mi papá tenía un Volkswagen, fue de los coches nuevos que él llegó a tener. Primero tuvo, fue un Volkswagen, el primero allá por 1977, tuvo un Volkswagen. Y entonces yo me iba detrás, parada, o sea, tendría unos 5 años, iba detrás del asiento y yo iba, papá, hable y 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 hable. El don que Dios me dio es de comunicar, es de hablar. Entonces mi papá hacía como que, Mónica, ya siéntate por favor. Y yo, no, es que mira esto, mira el otro, mira esto, mira el otro. Yo iba, hable y hable y hable y hable. Entonces, imagínense que de pronto un día me dicen que yo no tengo que hablar mucho, que parte del ser espiritual es no hablar mucho, hay que ser prudente con las palabras. Entonces luchaba conmigo mismo de que había cosas que yo quería decir y no, luchaba porque tenía que estar callada. Entonces luego después, no, es que tienes que hablar de esta manera, porque las personas espirituales hablamos en este tono de voz. No lo subimos, no lo bajamos, siempre estamos en un tono tenue y hablamos así, porque mientras estemos hablando así, reflejamos que somos espirituales. No es cierto, cada uno tenemos un temperamento. Después, no, es que te tienes que vestir de esta forma. Y entonces empezó a haber incluso corrientes en donde había pastores de jóvenes en que entre más punk se vistieran, era como que pues le llegaban más a los chavos, o con que más roto el pantalón pues estaba mejor porque era más relax. Y la verdad es que no. Leía yo en la mañana con los niños en donde Pablo está diciendo, si el Señor te encontró siendo esclavo, Él te va a llamar a libertad, pero si te encontró libre, pues vive en esa libertad, en ese estado en el que te encontró. Quiere decir eso, que así como somos nosotros, no hay necesidad de cambiar. Simplemente el Señor va a transformar nuestra manera de vivir, va a transformar nuestro corazón, va a transformar nuestros pensamientos, pero nuestro temperamento y esas cualidades que tenemos siguen siendo iguales. Ajá. No es que ahora vamos a ser más espirituales y hablamos de cierta forma, nos vestimos de cierta forma, o es que ahora no vamos a comer alimentos procesados, solamente vamos a comer estos alimentos. No, nada que ver. O si logro esto y aquello, si no cometo errores. Y entonces lo que se vuelve es lo que hablábamos hace una semana aproximadamente. Nos volvemos como los fariseos. Y es donde yo quiero que ustedes estemos reflexionando en esto, porque Jesús a quien confrontaba, con quien inquiría, con quien estaba todo el tiempo así de, así no hagan como ellos, les decía a sus discípulos, era con los fariseos, con los escribas, con toda la bola de religiosos. Y ellos tenían muchas reglas, tenían más de 600 reglas que es en el Mishnah. Y cuando nosotros empezamos a querer ser espirituales y a querer tener una intimidad con Dios, empezamos a ponernos reglas y reglas y reglas, y terminamos por no hacerlas, y terminamos por no ser espirituales, porque simplemente pues no lo podemos hacer, porque la espiritualidad en cada persona es diferente, la manera en que tú te comunicas con tu Padre es diferente, y en lo natural es así. Mis hijos son diferentes, y los 4 me hablan de una manera diferente, y tal vez con una confianza diferente, pero yo sé que los 4 me tienen confianza. Pero cuando ellos quieren hablar algo en intimidad conmigo, ellos van y me buscan y tienen sus formas de buscarme y de hablar y de abrir su corazón. Ninguno es igual en la forma que abre su corazón. Y en esa forma que como padres nosotros podemos aprender cómo nos hablan nuestros hijos, es la misma manera en que nuestro Dios nos permite y sabe cómo hacemos intimidad con Él. Ajá. Entonces, lo importante es lograr tener una conexión con nuestro Dios. Eso es lo importante. La verdad es que hacer tantas actividades o tantas disciplinas espirituales nos va a llevar a ser más espirituales, porque realmente no es eso lo que se necesita. Una sola cosa es
perdón, una sola cosa es necesaria y una sola cosa es la que María hizo y una sola cosa es la que nos dice el Señor, es la que nosotros debemos buscar, y ese es Jesucristo, ya que solo a través de Él podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Pero, siempre hay un pero, seguimos pensando que algo debemos hacer para ganarnos el cielo, seguimos pensando que algo tenemos que hacer, cuando la realidad no es así. Y en estar pensando en cómo me voy a ganar el cielo, realmente eso hace que haya un impedimento en que yo pueda disfrutar de la intimidad del encuentro que Jesús nos quiere dar en la sala. Y que por eso el tema de hoy es en la intimidad de la sala. Y vamos a ver qué nos dice Efesios 2, versículos 13 y 14. Efesios 2, versículos 13 y 14 dice lo siguiente. Dice: pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La pared intermedia de separación la derribó nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo y eso nos dio acceso a la presencia de Dios. Pero a veces nosotros somos los que comenzamos a construir esa barrera, esa pared intermedia, con nuestras formas de ser, con nuestras reglas que comenzamos a crear nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no sabemos vivir en libertad, porque a veces somos como esos elefantes que desde bebés les ponen una cadena, y entonces está pesada y el elefante no puede porque está pesada, es un bebé y quiere caminar y no puede, está agarrada a una estaca. Pero saben ustedes que cuando un elefante nace pesa como unos 200 kilos. Claro que puede. Lo que pasa es que no sabe. Al principio es muy pesada la cadena, pero conforme va creciendo el elefante, ya no es una cadena, es una cuerda, una vil cuerda que está puesta a una estaca en el piso, que con toda su fuerza y majestuosidad del elefante, nada más con estirar tantito la patita, la puede arrancar. Pero su mente ya sabe que no puede, porque desde pequeño le dijeron que no podía. Entonces nosotros así, cuando estamos queremos llegar a la presencia de nuestro Dios, si nosotros no hemos renovado nuestra mente, si nosotros no estamos conscientes de que ya somos libres, que ya se rasgó el velo, que no hay más pared, que no hay nada que me pueda separar del Señor, entonces soy yo la que construyo esa pared intermedia. Y entonces, ¿qué pasa? Que es una pared que yo debo derribar yo misma, porque yo misma la construí. Yo la construí. Entonces, ¿cuáles son esas barreras? Dice Juan 8:44, que es la primera, que son las acusaciones. Juan 8:44 dice lo siguiente. Dice: y vosotros sois de vuestro padre. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Fíjense lo que dice Juan. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Dice el verso 43, porque no pueden escuchar mi palabra. Está diciendo Jesús. Y en el 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creen. O sea, Jesús dice: yo vengo, les hablo por la verdad y no me creen, pero todo lo que viene con engaño es el Satanás, a ese sí le creen. Y eso es lo que sucede. A veces le creemos más a ese padre de la mentira, a ese acusador, a ese mentiroso, el diablo. Se lo creemos más a él que a nuestro Dios, que es el que envió a su Hijo Jesús para darnos libertad. Entonces, cuando nosotros creemos más eso, hagan de cuenta que estamos echándole agüita a la duda y a la culpa, al rechazo y todo lo que quita de nuestro lado la identidad de hijos de Dios. Otra cosa que nos quita, que es la número 2, que es una barrera, esa pared intermedia, es
la multiplicidad de ocupaciones, el montón de distracciones, o sea, cosas que tenemos que hacer que realmente no las tenemos que hacer, que se nos fueron autoimpuestas, ajá, o que nosotros, o sea, autoimpuestas o que otros nos la pusieron. Entonces, todas esas cosas son cosas que impiden que haya una intimidad, una relación con Dios. Y en la número 3, que a mí me llama la atención, pero que es verdad, son los bocadillos espirituales. Ajá. No sé si les ha tocado ir alguna vez a alguna fiesta en donde lo único que, bueno, que al principio de que te den el plato principal, dan bocadillos o dan botanas. Y entonces, antes de que todo empiece, de que te den la cena o la comida, empiezan a poner platos de botanas. De modo que tú llegas con hambre, ¿no? Si es una comida, un desayuno, lo que sea, te ponen las botanas. Igual si vas a un restaurante y de repente te ponen ahí un poquito de botanas, te empiezas a comer las botanas y resulta que terminas llenándote las botanas, de modo que cuando ya llega el plato principal al que tú vas a comer, el que tú estás esperando, por el que las personas que te invitaron pagaron para que te lo comieras y lo disfrutaras, ya no puedes disfrutarlo. ¿Por qué no lo puedes disfrutar? Porque ya te llenaste la panza de bocadillos, ya te llenaste la panza de las botanas de antes. Ajá. Así sucede con los bocadillos espirituales. Muchas veces saciamos nuestra hambre de Dios con un libro, con una llamada. Ajá. Y no porque esté malo llamar a las personas. No, simplemente que nos sentimos en aflicción y en lugar de ir a los pies de Cristo, en lugar de ir a orar, pues le hablo a alguien. Ay, fíjate que me siento así y ya, me escuchó, entonces ya estoy bien. Y entonces con una serie de televisión, ay, es que hoy me siento triste, tengo ganas de ver una película que me haga reír, pero en lugar de decir, me siento triste, o me siento afligida, o me siento deprimida, o sea lo que sea que me sienta, que yo vaya primero a los pies de Cristo y diga, me siento así, ayúdame, quítame estas emociones o este sentir, ayúdame. Y entonces ya poder ver una película, pero al menos sacié primero esa hambre que tenía de nuestro Dios. Pero cuando lo hacemos al revés, nos saciamos primero con otra cosa que nos dejó medio llenos. Y entonces así nos podemos ir toda la semana medio llenos. Ajá, no medio vacíos, medio llenos. Ajá, con cosas, llenando ese vacío del alma, ese vacío de espiritual, con cosas que inocentemente nos van alejando de Dios. Cuando la realidad es que estamos diseñadas o diseñados para estar cerca de Dios. El cuerpo manifiesta que tiene hambre y sed de alimento cuando empezamos a oír a la tripa. Y hasta uno se queda así como que, ay, es que no he comido. Ay, voy a tomar agua. Ajá, o sea, sale eso. Pero la realidad es que el hambre y la sed de nuestro Dios, de la presencia de Dios, no genera ningún ruido en la panza, en la parte del espiritual. No genera ningún ruido. No nos podemos dar cuenta cuando tenemos hambre y sed de la presencia de nuestro Dios, hasta que no estás ahí, en la presencia de Dios, y entonces te das cuenta que tienes hambre. Es muy diferente al hambre física. El hambre espiritual es bien diferente, no la puedes sentir. Puede ser que emocionalmente andes así como que media rara, medio raro, y eso es un reflejo de tu hambre espiritual. Ajá. Pero hasta que no comemos realmente, es que nos damos cuenta cuán hambrientos estamos. Hasta ese momento. Entonces, fíjate bien, no vuelvas de tu tiempo devocional un ritual. Como les dije hace unas semanas, yo llevaba así mi cuenta en mi aplicación. ¿Cuántos días llevaba yo en la aplicación? El año pasado, rompí récord, ni un solo día fallé. Ni uno solo. Y yo así como, wow, Mónica, denme el trofeo a que yo gané. Y luego, para colmo, la aplicación te da así como que premios, ¿no? O sea, porque lo lograste. ¿Y qué importa si lo haya logrado o no? No se trata de eso. Se trata de cuánta conexión logré con mi Dios en esos días. Cuánta conexión estoy logrando en este momento. Qué tan abierta estoy a escuchar su palabra. Y no nada más escucharla, a obedecer su palabra. Porque eso es lo importante. Qué tan abierta y dispuesta estoy a solamente estar callada delante de su presencia. Qué tan abierta estoy a no llegar
y despotricar todo y después, bueno, ya me voy. Gracias Dios porque me escuchaste, ya me voy. Solo quería que alguien me escuchara. Pues no. Les aseguro, miren, a mí me ha pasado que a veces cuando yo salgo al patio y tenemos una perra pastor alemán, una hembra, Akira, y yo salgo y le estoy hablando, no Akira, es que mira que esto y que el otro, y la Akira se me queda viendo con cara de, o sea, solo me viniste a hablar tú. Se da la vuelta y hasta le hace así, así como que, se da la vuelta y se va. Y después, ay, no, no te vayas. Le digo yo, ven. Y ya viene, mueve la cola. Y cuando le empiezo a agarrar la cabecita, es como que, entonces se siente y dice, ahora sí, ya entendiste. Lo que quiero es que estés conmigo. No que me estés diciendo, casi, que me estés diciendo que agarré la escoba que no tenía que agarrar, y que me estás regañando, o te estás quejando porque agarré la escoba que no tenía que agarrar, o porque no jugué con el juguete en lugar de, y jugué con la escoba, ¿no? Y es lo mismo. Así sucede. Entonces, nuestro tiempo devocional realmente debe ser un tiempo para generar una relación con Dios, en donde lo escuchamos, en donde hablamos y somos alimentados de su presencia. Arma tu refugio. Hace mucho yo les dije cuando estábamos viendo el libro de Cautivante que pudieran hacer un refugio en donde pudieras estar en la presencia de Dios, que buscaras un lugar en tu casa donde tú te sentaras y dijeras, aquí es mi refugio, este es mi lugar seguro, este es donde yo busco la presencia del Señor. Aparta un tiempo porque es súper importante. Destina tu lugar. Ten una libreta, una Biblia, pluma, colores, tarjetas, stickers, lo que quieras. ¿Para qué? Para hacer de ese tiempo. Yo aquí les dije, aquí yo tengo, esta es, creo que la semana pasada se los enseñé a los jóvenes. Esta es mi libreta de principio de año, pero estas son 6 meses. Y yo aquí voy escribiendo todo lo que Dios me va hablando, ¿no? Cada día. Y estos segundos 6 meses del año no han sido como los primeros 6 meses. Yo lo puedo ver. Aquí sin falta yo escribía. Pero en estos segundos 6 meses no fue igual. Fue diferente. Porque el Señor me ha estado hablando de otras maneras. Y aquí tengo guardadas mis libretas de otros años. Que de repente digo, esta libreta vale la pena guardarla porque Dios me habló de algo importante que aún no pasa o que ya sucedió, pero que la guardo para testimonio, ¿sí? Entonces, debemos de tener eso. Pero fíjate muy bien que ese refugio es diferente a un día de asueto. Por ejemplo, mañana tenemos un día de asueto. Por lo general, yo en el día de asueto descanso. Hago las cosas ahorita porque estoy trabajando, las cosas que no puedo hacer en los demás días. Pero realmente es un día donde descanso. Un día en donde no hago nada del trabajo. Antes hacían los días de asueto que cuando trabajaba, que eran los días en que limpiaba la casa y corría y hacía, pero después de leer este libro es así como que, a ver, es un día de asueto, disfruta de tu familia. Sí puedes limpiar, pero disfruta de tu familia, más que es miércoles, ¿no? Está en medio de la semana, en el ombligo de la semana. Entonces, el refugio, crear tu refugio no es para eso. No es para que lo tomes como que, bueno, en un día de asueto lo voy a hacer. O, es que es comparable al domingo, porque pues el domingo voy a la iglesia. O ahora que ya están comenzando las reuniones, bueno, pues es que ya voy a ir a la iglesia. No, ese refugio es un lugar a donde tú vas todos los días. A la presencia de Dios. Donde eres alimentada. Donde, como dice Juan 15:5, perdón. Vamos a ver cómo lo dice. Dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. El refugio no es como quien de repente le cortas una rama a un árbol y la pega y vas y se la pegas el domingo o en los días de asueto. Y de ahí que se alimente. Por principio la rama una vez que se corta no se puede volver a pegar. Y la rama por sí sola se va a morir poco a poco. Entonces es lo mismo. Nosotros tenemos que estar conectados a Dios todos los días, recibiendo de su amor,
recibiendo de su perdón, recibiendo de su consuelo, recibiendo de su instrucción en la presencia, su palabra, su dirección. Y entender esto, si me separo de Él, me muero. Y no que me voy a morir físicamente, me empiezo a morir espiritualmente. El tiempo juega un papel primordial en cualquier relación. Nuestros hijos necesitan de papá y mamá y necesitamos estar con ellos. Ahorita esta pandemia nos enseñó cuán desconectados estábamos. Y no lo digo por mí, lo digo por el mundo en general. Nos enseñó que estábamos desconectados, que vivíamos bajo el mismo techo, pero desconectados. Y de repente comenzamos a escuchar que en China empezaron a subir las cifras de divorcios. Luego vimos que en otros países lo mismo. Y luego venimos a ver a nuestro propio país. Y que vemos que las cifras de suicidios suben, que las cifras de violencia intrafamiliar están por los cielos, que las cifras de violencia de género están muy arriba, mujeres golpeadas. Nosotros mismos como familia fuimos testigos de tener unos vecinos y escuchar los golpes, de tener que llamar a la policía para que viniera y ayudara a esa mujer en plena pandemia. Entonces, eso nos mostró qué tan desconectados estábamos. Si con la familia que vemos estamos desconectados, pues cuánto no más podríamos estar desconectados de nuestro Padre Celestial a quien no vemos. Mucho más. Gracias a esta pandemia nos dimos cuenta de eso, pero también nos dimos cuenta que había hambre, que la gente estaba desesperada, que necesitaba algo real a que aferrarse, porque estamos pasando por un valle de sombra y de muerte todos, y necesitas tener la certeza, necesitas decir, me agarro de aquí y camino seguro. Y precisamente el único que nos da esa certeza de caminar sobre el valle de sombra y de muerte es nuestro amado Jesucristo, nuestro buen pastor. Él dio la vida por sus ovejas y Él está ahí disponible para nosotros. Y como dije al principio, el velo se rasgó y Él nos da ese libre acceso a la presencia del Padre, que la tenemos todos los días y que no debemos desperdiciarla y que debemos buscarle mientras pueda ser hallado. Y eso a mí, cuando yo leo ese versículo, a mí me hace apercibirme y al mismo tiempo de decir, hey Mónica, va a haber un tiempo en el que no se va a poder escuchar tan fácilmente la palabra de Dios. No vas a poder escuchar tan fácilmente la voz de Dios, porque va a estar tanto problemado el mundo que no va a ser tan fácil. Así que búscalo. Y es como diciéndote el Padre, búscame, porque mi anhelo por ti es tal que necesito que estés en la sala y tengamos intimidad y te puedas sentar y podamos platicar. Así como yo estoy platicando hoy contigo. Porque va a haber un momento en donde no va a haber esa conexión. Entonces, el tiempo que le dediquemos, así como dedicamos un tiempo a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestros hijos, también necesitamos un tiempo con nuestro Padre, en la oración. Orar por nosotros mismos. Es muy importante orar por nosotras mismas, pedirle al Señor que nos fortalezca, pedirle al Señor que fortalezca nuestro espíritu. Orar en el Espíritu es importantísimo para edificar nuestro propio espíritu, para que ahí también nos muestre estrategias de batalla, cómo hemos de hacer las cosas en este tiempo. Si no, vamos a andar caminando sin saber, como ciegos, y lo peor, guiando a otros, y eso está problemático. Tenemos que ir a la presencia de nuestro Dios para poder guiar a nuestros hijos, para poder ser esa ayuda idónea para nuestros esposos, porque no lo vamos a encontrar en un libro de ayuda, de cómo ser una ayuda idónea, así nivel 1, 2, 3 y 4. No, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios, pero sobre todo en la presencia de Dios. También es necesario precisamente leer la palabra para no ser engañados.
para no ser llevados por corrientes de cualquier doctrina y filosofía, por sutilezas que hay en este mundo. Por eso es necesario estar y permanecer en la palabra, no separarnos de la palabra, porque la palabra es Jesucristo, Él es el verbo hecho carne, Él es la vid, y si yo me separo de Él, nada puedo hacer, me muero sin la palabra, me quedo sin alimento espiritual, y mi espíritu simplemente se va a ir muriendo. Y alabar. Hoy les decía a los niños, ayer también tenemos un tiempo muy bonito en alabanza, en el devocional, porque les decía que cuán importante es reconocer que algunos tienen habilidades en la música y lo importante que es usar esas habilidades para alabar a nuestro Dios. No para conseguir el aplauso de nadie, sino para alabar a nuestro Dios como lo hacía David y como él podía ministrar a Saúl para que ese espíritu que venía a atormentarlo se fuera. Y ese don de libertad, porque era de poder ministrar libertad a través de la música, lo tenía David. De poder ministrarle paz, lo tenía David. Y como nosotros a veces podemos decir, ay, es que yo canto tan feo, o ay, es que yo canto desafinada, pero tenemos otros dones que debemos de usar. Y que yo sé, y como les dije a los niños, así tu canto sea el más desafinado, para el Señor es deleitoso. Es un deleite escuchar. Es un deleite que tú te levantes en la mañana y puedas dar gracias a Dios por todas las cosas que tienes. Dar gracias por el momento que estás viviendo, por más difícil que sea. Porque es bueno dar gracias a Dios, porque es bueno alabar a nuestro Dios, porque Él es digno de toda alabanza y de toda honra. Lo único que puede impedir, que eso sí es verdad, lo único que puede impedir nuestra intimidad con Dios es nuestro pecado. Porque crea una interferencia, crea un ruido. Es como yo les decía a los niños cuando nosotros hace muchos años, ¿verdad? Teníamos ese internet que se conectaba por medio de la computadora y hacía un ruido. Y todo ese ruido que saben ustedes que se hacía hace muchos años para poder conectarse y que hoy no hace ningún ruido, simplemente se conecta, y que es una gran diferencia. Dije, el pecado hace ese mismo tipo de ruido, y lo peor es que también expide un mal olor. Entonces ya no nada más es el ruido, sino que también es un mal olor, y es como que si Dios oliera el pecado y Dios escucha nuestro pecado y hace interferencia y hace mucho ruido. Y se los ponía yo en tiempos de esta actualidad que estamos viviendo. Dije, es como cuando estamos en el Teams tomando la clase y de repente tu internet es lento y el mío es rápido, pero entonces comienza a haber un corte en la comunicación. Y ellos se ríen porque mi voz ya salió diferente, porque la escucharon diferente, o se ríen porque me dicen, no te escuché nada, no entendí. Y yo, sí, ya vi que te quedaste congelado porque tu internet está lento. Entonces es lo mismo, el pecado hace ese tipo de juegos con nuestra comunicación con Dios, y para ello es necesario llevar a cabo un mantenimiento. Por ejemplo, hoy día que estoy trabajando, tenemos que ponernos de acuerdo con nuestros hijos acerca de qué cosas les tocan a cada uno, y ellos lo tienen que llevar a cabo rigurosamente para que la casa permanezca limpia todos los días. Pero si nosotros les vamos dejando y requiere que haya una constancia, una disciplina de estar supervisando, esto se hace desde que eran pequeños, hay que supervisarlos. Si nosotros no los supervisamos, dejan una cosa mal puesta y uno pasa y al rato le digo, y al rato pasas y dejan otra cosa mal puesta y otra cosa, y cuando menos acuerdas ya no es una, sino hay 6 cosas mal puestas. Y entonces cuando tú llegas a ese lugar dices, no puede ser todo lo que está aquí. Sí, pero cuando la primera cosa estaba, la dejaste pasar, no le diste importancia, y después es mucho. Lo mismo sucede a lo largo de nuestro día. Podemos tener actitudes negativas, una mala palabra, o sea, una mala contestación a alguien, una desobediencia, cambiaste el tono de tu voz cuando estabas hablando con tu esposo, y lejos de hablarle en el mismo tono de siempre,
le hablaste más golpeado y pensaste que como no dijo nada, no pasó nada y lo pasas desapercibido. Quizás un resentimiento, viste que alguien dijo algo y tú te quedaste así como que, ok, pero no le perdonaste. Entonces ese resentimiento va y se guarda y es como ese tiradero de la casa. A la primera vez no lo hiciste. Necesitamos ese mantenimiento espiritual, porque si yo lo dejo ahí, va a crear ese ruido, esa interferencia, porque es un pecado. El mantenimiento espiritual requiere de mi obediencia, requiere de arrepentimiento y de perdón. Todos los días tenemos que estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos ofenden, sea que nos pidan perdón o sea que no nos pidan perdón. Como le decía, yo me acuerdo a Emilio cuando estaba pequeño, le decía, si tu hermano no te pidió perdón, no importa, perdónalo, a ti te conviene. A ti te conviene perdonarlo. Es más sano que tú lo perdones. Seguirás teniendo un corazón contrito y humillado delante del Señor. Y algo muy importante es que cuando no sabemos amar a esa persona que nos está haciendo daño o que nos muestra una mala actitud, no hay mejor cosa que otorgar gracia y misericordia. Y gracia y misericordia para nosotros, porque queremos amar y no podemos y nos frustramos, y cuando esa persona viene y nos lastima con sus palabras o con sus actitudes, uno puede decir, chispas, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Yo quiero hacer lo que tú dices, Señor, pero no puedo. Entonces te otorgas gracia y otorgas misericordia. Y cuando tú haces eso, te otorgas esa gracia y tienes misericordia de ti mismo que no lo puedes, esa gracia y misericordia se refleja hacia la otra persona y el Señor deposita en ti un amor que es sobrenatural para poder ver a la otra persona como Él la ve, para darte cuenta que esa persona que te lastima no es realmente ella la que te está lastimando, porque recuerden que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces no es la persona la que te lastima, sino es lo que trae en sí. Entonces es necesario el mantenimiento espiritual, porque eso, amadas hermanas, preciosas princesas de nuestro Dios, es lo que nos mantiene en santidad, es lo que nos mantiene libre de pecado. Y no porque no nos equivoquemos, nos vamos a equivocar, pero reconocemos cuando nos equivocamos. No vamos juntando las equivocaciones como en un morralito, sino que al contrario, me doy cuenta que me equivoco, el Espíritu Santo me dijo, rapidito, actúo con rapidez, rápido, porque la santidad no es un fruto que se produzca, no es un fruto que yo pueda producir, sino que sobra del Espíritu Santo. Y para ello yo tengo que tener intimidad con Dios, para permitir que el Espíritu Santo obre en mí. Entonces, la primera pregunta que hice al principio, ¿qué es intimidad con Dios? Y que les dije lo que no era. La intimidad con Dios es esa responsabilidad mía de permanecer conectada a la vid. Permanecer conectada a la vid. Todos los días, en todo momento. Y como siempre he dicho, no se trata que andas levitando. No, puedes estar cocinando y estar conectada al Señor. Fíjese lo que dice aquí la autora. Dice, intimidad con Dios, dice, es bastante simple en realidad. No es una columna en la que nos sentamos en lo alto. Es una casa donde vivimos. No es una lista de cosas que pueden hacerse o no pueden hacerse. Es una rama que permanece unida al árbol. No es esforzarse por conocer a Dios, sino darnos cuenta que nuestro Padre anhela conocernos a nosotros. Y es gratuita, al menos para ti y para mí.
Pero nunca debemos olvidar que a Jesús le costó la vida para tener ese preciado regalo de la conexión con Dios. Hoy celebramos un año más de nuestra independencia, un año más. Y yo solo quiero compartir una cosa que por aquí lo tengo con ustedes, que compartí en la mañana con los niños. Permítanme moverme tantito aquí. A ver, acá está. ¿Dónde quedó mi hojita? ¿Pero qué tiene que ver con eso? En la mañana hablábamos los niños y yo acerca de la libertad que nos dio Jesucristo, acerca de sabernos que ya no somos esclavos, acerca de poder reconocer que podemos vivir en este mundo y seguir con esa mentalidad de esclavos. No encuentro mi hoja. Pero que cuando nosotros reconocemos, aquí está, cuando nosotros reconocemos que nuestro amado Jesús es el único que nos brinda ese paso, ese puente, entonces podemos cambiar. Les decía ya a los niños, Dios nos llamó a libertad, y esa libertad no depende de mi nacionalidad o el lugar de origen, depende de una ciudadanía celestial que no se pierde porque fue comprada a precio de sangre, una ciudadanía que nos dice: soy un hijo de Dios. Y hoy quiero que tú te quedes con eso, que esa ciudadanía que tienes de ser hija de Dios la lleves con dignidad, la lleves sabiendo que en todos lados que te paras estás representando a nuestro Dios, como un embajador lo hace en un consulado de otra nación. Nosotros somos sus embajadores. Somos embajadores de Cristo en el lugar en donde estamos. Somos embajadores de Cristo en las redes sociales. Somos embajadores de Cristo en la ciudad donde nos movemos, con nuestros negocios, a donde quiera que vamos. Somos sus embajadores. Y que hoy podamos celebrar un año más de libertad de nuestro país. Y que hoy por la noche, si te pones a ver, no sé, el grito, puedas hacerlo de una manera diferente. Puedas hacerlo en fe. Puedas hacerlo con esa autoridad que Cristo te dio para declarar la libertad de nuestra nación. Para declarar la libertad de muchos que hoy están esclavizados aún. En su mente están esclavizados de muchas formas. No nada más en la pobreza, no nada más en la enfermedad, sino que están esclavizados a adicciones, que están esclavizados a la depresión, que están esclavizados a la trata, a las drogas, a infinidad de cosas que el mundo ofreció y que, como les dije a mis niños en la mañana, como espejitos fueron conquistados. Un espejito que reflejaba una luz falsa, pero que hoy nosotros conocemos la luz verdadera, que es nuestro amado, que Él es el único que nos da acceso al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga. La próxima semana tendremos el siguiente tema, que es el servicio en la cocina. Cómo tener ese equilibrio en la cocina, ahí donde Marta estaba afanada con muchas cosas por hacer. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes a las 5:30. Así es, Pame, con espejitos. Exactamente. Y así fue como este mundo, esta tierra está engañada con espejitos. Oremos por eso, porque esos espejitos se quiebren, porque esas vendas que están sobre los ojos sean quitadas. Así que tenemos tarea para hoy en la noche, para orar por nuestra nación, para orar por nuestras familias
Y yo espero que para esta hora nuestra bisabuela ya esté bien, ya esté en recuperación. Eso espero en Dios. No tengo noticias, nada todavía, pero también sé que Dios tiene el control de todas las cosas. Y sé también que todos los que están enfermos hoy día, que han estado mandándome sus peticiones, sé que el Señor es bueno y que el Señor es fiel y que nuestro Dios va a sanar a cada uno de ellos conforme a su voluntad. Algunos ya los ha sanado, los ha llamado a su presencia y ellos ya no sufren más. Y otros sé que están en ese proceso de restauración de su cuerpo. Y sé que aún así nos hemos de gozar en la voluntad de nuestro Dios y darle gloria a Dios, sea lo que sea que Él decida. Que Dios les bendiga. Nos vemos próximo martes a las 5:30, Grupo con Vida para Mujeres. Y el jueves a las 5, y ya andaba yo moviendo la hora. El jueves a las 5, Grupo con Vida para Jóvenes. Bye, bendiciones.